ser un reflejo de todo lo que hagamos juntos hoy acá. ¿Listo? Entonces, ¿por qué esta reunión grupal? Porque dividí la empresa en dos partes, ¿sí? Haciendo un análisis con José Luis, encontramos que ustedes tres de una u otra manera trabajan juntos, ¿sí? En algunas actividades, ¿sí? Y que los tres tienen algunas situaciones especiales dentro de sus procesos a nivel de toma de decisiones personales y a nivel de que te afectan las decisiones de la otra área, ¿sí? O que necesitas o dependes de la otra área. Entonces, la pregunta para iniciar, perdón, sería que me contaran, Mari, ¿de qué depende de Silvia y de qué depende de Juan? Juan, ¿de qué depende de Mari? ¿De qué depende de Silvia? Silvia, ¿de qué depende de Juan y de qué depende de Mari? Para que nos pongamos de acuerdo en cómo mejorar esos puntos de dependencia. Un proceso es, yo estoy aquí y quiero llegar aquí, ¿sí o no? Eso es un proceso. Yo estoy aquí y quiero llegar aquí. La pregunta es, yo estoy aquí y cómo estoy. ¿Y qué necesito aquí donde estoy para llegar acá? Entonces, posiblemente necesito esto de Mari y esto de Juan para poder avanzar. Pero si no tengo esto de Mari y esto de Juan, pues no avanzo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Señor. Entonces, la pregunta aquí es, para hacer un método o un paso sencillo y claro, sería iniciar por ahí. Pero antes de eso, permítanme, yo les muestro algo que, que tengo preparado, básico, para, para que nos pongamos en esa sintonía. Marek, yo hoy en la noche voy a subir el entrenamiento que hicimos el sábado, el viernes. El tema solamente fue comunicación. Entonces te lo paso para que tú lo puedas ver y la próxima semana, si tienes el espacio, nos reunimos para que mejoremos ese manual de comunicación interna. Vale, Todos aportaron. Estuvo chévere porque salieron unas cosas interesantes. listo, Carlito. Listo. Entonces miremos este mapa que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, el secreto está en el proceso. Y cuando digo proceso y pongo SOS es porque cuando un proceso no está bien diseñado, una de las áreas es la damnificada. Y siempre está en SOS. ¿Sí? Entonces, si todos los procesos están bien, pero no nos afinamos, podemos sacrificar a Juan y podemos quemarlo. Y no porque Juan sea malo, sino porque uno de las otras áreas no está cumpliendo con ese proceso. Entonces, en este caso, todo inicia aquí, el proceso. ¿Qué evento o disparador está comenzando hoy? En ejemplo, de nosotros sería un cliente nuevo, me imagino, ¿cierto? Entonces, cuando empieza el cliente nuevo, viene un primer paso que es definir las actividades principales que ocurren. ¿Cuáles son los pasos de transformación, manufactura o toma de decisiones que ocurren ahí? Eso lo debe hacer Jason, lo debe hacer José y lo debe hacer Natalia, ¿cierto? Para poder darle rienda suelta. Y el fin, ¿qué espera el cliente? ¿O qué nos comprometemos nosotros a darle al cliente? Así inicia todo proceso. No hay proceso que no inicie así. Tengo hambre, quiero comer tal cosa. ¿Dónde lo consigo? Y después de que lo coma voy a estar lleno. Ese es el inicio de todo proceso. Luego de eso viene una salida o un out, que es la salida del proceso, el resultado directo de la acción realizada en el paso 1, productos tangibles. En el caso de Silvia, ¿cuál sería el producto tangible? Los diseños Los de diseños. En las el de Mari, artes. Los copies, dependiendo. Los copies son anuncios, la estrategia completa si es un nuevo cliente, el contenido como tal. el contenido. Y en el de Juan, El de Juan sería las campañas montadas, por así decirlo, las campañas visibles. sí. Pero si ustedes se dan cuenta ahí, estamos a medio camino en las definiciones de cada uno. Porque lo que se espera de Silvia a nivel de gerencia y a nivel de cliente es que los diseños sean wow.
Lo que se espera de Mari a nivel de clientes y a nivel de gerencia es que los copies estén claros, perfectos y produzcan resultados, atraigan. Y en el caso de Juan, es que toda campaña tenga muchos leads o busque mucha gente. ¿Sí me hago entender? Porque desde que iniciamos un proceso tenemos que tener en claro el fin, lo que busca el cliente. Tú no dices, sí, la imagen, pero venga, ¿qué tiene que capturar esa imagen, esa promesa de marca? Entonces después viene, nos saltamos ese paso del requerimiento y viene el paso 3. ¿A quién va dirigida la salida de ese paso 2? Y así es que se diseña todo proceso en cualquier etapa. ¿Sí? ¿A quién va dirigida? Puede ser un cliente externo o un cliente interno, otros departamentos que usan el informe. Entonces, Silvia, cuando tú haces tus piezas, y Mari, cuando tú haces tus piezas inicialmente pensando en un cliente interno, en algún momento, No, la mayoría cuando de las veces es que depende mucho cómo comencemos. Cuando es estrategia, siempre se hace enfocado al cliente que llegó. Y pues ok, se recibe el brief, lo que el cliente es, se hace y desde ahí se comienza a diseñar la estrategia. Se le da un concepto de comunicación, el tono que se va a usar, se estudia primero ese cliente para llegar allá. Después se ¿y tú no sacan los tienes costos. cliente interno dentro de Ubiquon? Sí, ¿Quién? pues José Luis es como la marca ubicua como tal. El que filtra, pues el que dice sí o no. Ujú. Y Silvia, Algunas veces José o algunas veces mis diseñadores, yo soy su cliente interno. Llamarlo Ujú. así. ok. Entonces, a veces lo que necesitamos nosotros tener en cuenta en esos pasos que muchas veces hemos dicho en muchas reuniones que nos falta el proceso, es saber cuándo depende de un cliente externo y cuándo depende de un cliente interno. Porque como no tenemos un solo proyecto, ¿cuántos proyectos maneja María al mismo tiempo? Varios. Varios, ¿sí? Entonces, tener como muy claro que todo tiene un inicio, que aquí en el primero es el cliente externo, el que contrata, y él está esperando un resultado. Pero cuando aquí sale este producto es porque ya entró a la empresa. Y ese proceso dice, yo necesito pasarle esto y definir mi cliente interno. O a menos de que ya sea un cliente externo tan fácil. Yo hago la pieza y tenga. Usted me contrató para eso. Pero normalmente no es así. Porque normalmente se escucha dentro del grupo pues, en los que hemos trabajado nosotros la falta de claridad en los procesos. ¿Sí? Las expectativas del cliente final determinan todo el resto de la cadena. ¿Sí? Entonces, requerimientos del cliente que entra ahí en esa parte clave. Requerimientos. Esta es la clave de la calidad, es un punto de decisión y verificación. Como dijo Mari, yo se la paso a José Luis. Dice Silvia, no, pues yo se la paso a mis diseñadores y ellos me la pasan a mí. Entonces siempre estamos interactuando, o sea, cuando ya hay una cadena de sucesión de pasos, estamos dependiendo de las otras personas. Y para eso, lo que yo escuché en algún momento es que necesitamos especificaciones precisas, que el color, que el tono, que la imagen, que la palabra, todo ese tipo de cosas que son las que a veces nos frenan. No sé si esto se parece en algo en la realidad de ustedes. Porque pasa el brief, pero a veces le hacen cambio el brief en el camino. Algunas veces el brief viene incompleto. Algunas veces el brief viene incompleto. Quiere decir que si el brief viene incompleto, no debería haber pasado de este primer paso, de este primer punto. Y ahorita lo van a ver por acá, que dice, en el paso 6, dice, nos tenemos que detener porque la información llegó incompleta. Entonces, cuando nosotros no sabemos en qué paso estamos y no saltamos o levantamos la voz y decimos al cliente interno y no protegemos al cliente interno, o no nos protegemos nosotros siendo clientes internos, terminamos siendo sacrificados. ¿Qué hace Juan sin información válida? Que el cliente interno no le pasa. Es como tirar a adivinar. Entonces, Adivinar. Y si adivinar no te funciona la adivinanza, el resultado. O sea, todo lo que se hizo antes se ve completamente afectado.
¿Y quién es el Aunque malo se de la haya hecho película? bien. Mm. ¿Cómo? ¿Y quién sería el malo de la película? Ah, yo, porque estoy a cargo. Mm. Tú porque estás a cargo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos unos pasos y en este paso 4, donde están los requerimientos del cliente, en este caso, si es un cliente interno y a Silvia le llega la información y le llega incompleta, ella es cliente interno. ¿Cómo le exijo yo resultados a Silvia o le exijo resultados a Mari si la información está incompleta? ¿O cómo le exijo yo resultados a mi diseñador si la información está incompleta? Entonces, miren que vamos en el tercer paso y dice definir las expectativas del cliente. Y dice aquí especificaciones exactas para que el cliente en el paso 3, ejemplo, tiempo de entregas, ejemplo, colores, ejemplo, imágenes, ejemplo, logo, ejemplo, palabras de marca para posicionar en los copies, ¿sí? Ejemplo, tipo de avatar para pagar campañas no están claras. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un paso y vamos en el paso 3 apenas. Después viene el paso 4, perdón, el paso 5, que es qué, cómo y cuándo. Definir las entradas necesarias. Ingredientes que necesitan para ejecutar el proceso. Y aquí lo que necesitamos nosotros es, normalmente nos quedamos en el brief. Listar todos los materiales, datos e información, autorizaciones y todo lo que necesitamos para ejecutar sin detenernos en el camino. Yo les pregunto, la pregunta es obvia, tonta, y disculpen si la pregunta es tan obvia, es, Mari, ¿tus clientes internos saben qué es todo lo que tú necesitas para poder ejecutar bien? Pues se supone que sí, ¿Y pues tú se lo viene tienes trabajando. escrito para pasárselo a ellos o para que ellos se lo pasen? Sí, se hizo. Ok. Carlos, yo ahí tengo una duda, y es porque ese paso se convierte en un paso 5 cuando debería estar antes, Porque ese el paso está listado. porque ya entra, debería estar en el mismo paso 4. Ese paso debería estar en el mismo paso 4, ¿cierto? No, para mí debería estar desde el paso 1, desde el proceso. Claro. En Porque el paso 1, ingredientes se necesita para ejecutar el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que nos viene ocurriendo. Se hace internamente, eso se ha trabajado muchas veces, o sea, ¿qué necesita el área comercial o el área de SEO, o el SEO y el comercial para cerrar un cliente junto con el área operativa? Creo que ahí está el dolor. Si lo dejamos de 5, va a seguir siendo el mismo dolor en el pie, el mismo claro, tiro que se está metiendo en el pie. La idea es que vaya de primero y se conozca a y mí se cumpla. me encanta lo que estás diciendo. Si tú te das cuenta, todos los pasos deberían de estar aquí, en este primer paso, que digamos que sea el paso 2. Pero a nivel de lingüística y orden de proceso, se divide así como para darle un orden. Venga, ya tenemos el cliente, ya nos dijo el cliente qué necesita. Quiere vender 10 apartamentos en 30 días. Ejemplo cualquiera. Para tal eso, necesita que la empresa Ubico le entregue todo en 7 días. Todo en 7 días. Entonces, llega Jason y José le dicen que sí. Entonces, venimos nosotros aquí. Resultado directo de la acción realizada, paso 1, productos tangibles. Entonces, señores, acaba de llegar un cliente y necesita esto montado en 7 días. Todo. Esa es la meta puntual, donde vamos a llegar. Eso es lo que quiere el cliente. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a dividirnos el trabajo. Definir quién va a dirigir la salida del paso 2. O sea, ¿qué va a hacer Mari? ¿Qué va a hacer Silvia? ¿Qué va a hacer Juan? Ahí empezamos ya nosotros a desbaratar el proyecto en diferentes áreas, a entregarle a cada quien cada cosa. Porque ojalá fuera una sola persona, pero es que, por ejemplo, aquí en este caso hay 3. Yo sí Y digo con un sinsabor con eso, o sea, yo digo que es válido este punto, pero desde el inicio en el proceso, no sé qué piensa Juan y Silvia, si se debería meter como algo que enliste que se necesita. Porque sí, entonces, por totalmente. ejemplo,
el cliente necesita un producto tangible, o el producto de salida que va a ser un brief, un brochure. Un brochure de 68 hojas en 2 días. Desde ahí comenzamos mal. ¿Sí ves? Entonces, creo que Necesitamos sí, 4 Silvias. como muy claro desde el inicio del proceso en esta área o en estos procesos es muy importante tener claro qué necesita el cliente, qué tiene, y ahí sí comenzar como, bueno, esto es de Silvia, esto es de Mari, esto es de Juan, cómo van a trabajar, no sé. Mira, Porque siento que ya comienza. yo te entiendo el concepto y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Hagamos te lo vamos a manejar a otro nivel de idea. Vamos a hacer un paseo. Vamos a hacer un paseo. ¿A dónde vamos a ir? Argentina, Buenos Aires, Argentina. Listo. Primer tema, definimos el paseo. Segundo tema, definimos dónde vamos a ir. Tercer tema, ¿cuántos vamos a ir? O sea, no podemos, o sea, aquí lo que se hace es como darle un paso a paso a la conversación para definir todo, pero haz de cuenta que este es un todo. Listo, ¿cuánto nos vale? ¿Tienen pasaporte todos? Porque tenemos que ir desglosando la comunicación por etapas. Haz de cuenta que esto es una conversación de 1 hora. Y en esa hora, en esa primera reunión, vamos a desarrollar todos los temas. Juan tiene todo el dinero, Silvia tiene todo el dinero, a Mari sí le dan permiso. Pues listo, llegamos a Buenos Aires. ¿Dónde vamos a ir a quedarnos? Entonces, como que estamos definiendo en esa sola sentada de 1 hora el paso a paso de la conversación. Pero lo que tú dices, todo debe suceder en esa primera conversación. Pero por un orden, lo que estoy buscando es darle como que los pasos y las preguntas lógicas que se deben de hacer en la primera sentada. ¿Te ayuda la idea, el ejemplo? Pues sí, Silvia, Yo, ¿qué piensas? Marisita, yo lo que he entendido es que hasta el paso 3 no hemos empezado a ejecutar. O sea, como que yo lo veo como paso 2, llega Jason y José a decir, contrataron esto, necesitamos hacer una landing en brochure. Y en el Exacto. paso 3, para hacer la landing necesitamos a la copy, al diseñador y al web. Todavía no nos han bajado el requerimiento, o sea, hasta ahora Nada, quiénes nos vamos a involucrar. Para luego sí empezar a decir, necesitamos esto para ejecutar. exacto. Listo, Silvia. Muchas gracias. Entonces venimos a ese paso 5, donde Mari levantó la mano, dijo, todo eso debería estar en el paso 2, y yo estoy de acuerdo. Haz de cuenta que estamos en el paso 2. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Listo, ya definimos quién lo va a hacer. Venga, Juan va a hacer eso. ¿Qué necesita Juan? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? Son las preguntas del periodista. ¿Qué va a hacer Silvia? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer Mari? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo nos lo va a entregar? Vienen esas preguntas en el paso 5 para definir eso que ya se vendió y que José Luis y Jason y Natalia en el paso 2 están empezando a evaluar, y digamos que todavía no se los han pasado a ustedes, como dice Silvia. ¿Cierto? Pero viene ese paso de requerimientos de proceso, que es verificación de calidad antes de la acción. Ejemplo, información completa y aprobada, que es lo que Mari exige. ¿Sí? Y dice, siempre nos duele eso, nos damos un tiro en el pie. El proceso central es tu cliente interno. Para que funcione, mira lo que tú decías ahorita, para que funcione bien el paso 1, sus ingredientes del paso 5 deben cumplir con los estándares. Silvia tiene que decir, lo que yo necesito que me pasen es esto. ¿Ustedes no me pasan esto? O, venga Silvia, le entregamos esto. Revise y dice Silvia inmediatamente, venga, pero es que falta esto, y falta esto, y falta esto. Y entiendan que sin esto yo me voy a atrasar, se va a atrasar Mari, se va a atrasar Juan, porque apenas en el paso 6 le están preguntando a Mari, a Silvia y a Juan. Pero todo eso es una conversación de proceso. Escoger eso y abrirlo para hacerle un zoom a lo que vamos a hacer y tener todo el mapa completo de lo que vamos a hacer. En dónde se quedan o en dónde están las piedras en el zapato, en el caso de Mari, en el caso de Juan y en el caso de Silvia. Porque tu respuesta, Mari, hace un rato fue, eso está,
se supone que tú tienes muy claro qué te deben de pasar a ti para que tú puedas hacer un buen trabajo. Silvia, ¿conocen ellos qué es lo que tú necesitas? Y volvemos al famoso brief para que tú puedas ejecutar bien. Segunda pregunta, cuando te pasan ese brief y no llega completo, ¿tú qué haces? Em, Hay veces que yo he pedido cosas del brief, como esto no lo enviaron, como por ejemplo en diseño es muy importante como el histórico de que han hecho, como que han hecho antes en diseño y en comunicación como tal. Pero la verdad yo siento que desde internamente muchas veces justifican al cliente. Y es como, es que ellos no lo tienen, tienen un desorden, pero es que hay que sacar algo con lo que hay. Entonces desde arriba viene esa comunicación, un poco de trabajemos con lo que hay, no importa, nos lo inventamos, que es que eso es un proyecto así, es un proyecto luxury, un proyecto de élite, ya listo, hágale. Y pues uno queda como, entonces es como, no vamos a presionar al cliente porque es que ellos están muy ocupados para buscar lo viejo, pero pues el histórico hace parte del brief. Entonces sí siento que aunque es incompleto y aunque uno lo pida, muchas veces se justifica. Y Ahora, de yo que te voy a decir qué te pasa a ti, tú me corriges si me equivoco. dime, Lo que te puede pasar a ti cuando te dan una respuesta de esa y una información de esa, el cerebro entra en estrés y caos, porque ¿qué tal algo? ¿Qué tal? total, Hago yo algo y dice, eso ya lo probaron, pero no pasaron el histórico, ¿sí? exacto. Y eso te somete a ti a un nivel de estrés mayor. Ujú. Y eso te somete a un estado de necesito más tiempo para crearme algo nuevo y diferente. Entonces, mira que, y cuando tú suministras, o perdón, cuando tú levantas la mano y dices, esto no llegó, ¿por qué medio lo transmites? ¿Por WhatsApp? ¿A quién se lo Pues dices? WhatsApp es el canal de comunicación oficial de Ubiqua, básicamente. Entonces todos por WhatsApp. Y ¿Quién- se lo comunico directamente a la project. Y le haces seguimiento? Sí, pues es preguntarle, ya te mandaron tal cosa, oye, ya se les escribí, pero me ignoran. Sí, ya les escribí, pero José y Jason me dicen que continuemos así porque es urgente. Entonces a veces el cliente ignora y desde la parte de José y Jason, que de pronto son los que están manejando el cliente porque son quienes lo conocen, como que validan un poco como que no, necesitamos trabajar así. Una de las cosas que sucede en las empresas, y esto te pasa a ti, Silvia, y le pasa a mucha gente, es que la información llega incompleta. Y eso genera un estrés y una sobrecarga cognitiva en la persona que desarrolla. ¿Sí? Lo importante aquí es decir, vean, no tengo esa información, el trabajo se va a demorar un 10, un 15, un 20% más. Es que tú pongas en antecedente, Ok. ¿sí? Porque si tú no pones en antecedente, pues sí, ya dijimos que el cliente esto, pero nosotros en un proceso que vamos a hablar con Jason más rato y con Natalia más rato, con ellos hemos manejado un concepto, ustedes lo han escuchado, es educar al cliente, ¿sí? Y es que si la información está incompleta, ¿qué resultado puede esperar el cliente? A mí me impresionó mucho la conversación que yo tuve con Juan hace unos meses atrás. Y él dice, a mí no me pasan los vendedores o los setters la información completa y me toca que ponerme a inventar. Eso es más gasto de tiempo y más consumo de energía de él para dedicarle a otros proyectos. Mari, ¿te ha pasado algo parecido? Normalmente sí, a veces no llega la información completa o el tiempo. Es algo que siempre juega como en contra de lo que dice Silvia. Por ejemplo, como yo tengo una pregunta, estos 5 pasos normalmente en 4 tiempos se ejecutan, porque pues Esa es una conversación. a nosotros Dale. nos han hecho mucho énfasis de más que creatividad, de eso nosotros vendemos tiempo. Pero es que sobre el tema de la innovación y la creatividad hay mucho humo. Y creen que por ahí escuchaba un podcast de un man muy creativo aquí en Colombia, de una agencia, y el tipo contaba que se enojaba mucho porque le decía, no, usted fúmese algo de eso y sean creativos. No, la innovación y la creatividad necesita datos. ¿Sí me hago entender? Y necesita estudios, y necesita pruebas de campo,
sea, no es fúmese eso, ¿sí? Uno tiene que estar relajado y en el momento y las musas llegarán. Pero si fuera solamente por fumar, yo aquí en el parque tengo un poco de fumones y no, ninguno es creativo. ¿Sí? Entonces el tipo decía eso, es que es atrevido que me digan, sea creativo. Pero es que la creatividad en un laboratorio de un científico, que es un creativo científico, tiene que tener data. ¿O Juan qué hace sin data? Inventar. Inventar. Y eso No, es ni un costo inventar, muy peligroso. adivinar, adivinar. Porque Ah, inventar suena bueno, bien. adivinar. Mm. Entonces, aquí el tema es que la reunión de nosotros, y te respondo la primera pregunta que hiciste, Mari, es ¿cuánto tiempo dura esto? Hagamos de cuenta que vamos a hacer un proyecto. Hagamos el ejercicio de que vamos a hacer un proyecto nosotros cuatro. ¿Quién pone el proyecto? ¿Cómo así? ¿Un Vamos a hacer proyecto un de qué tipo? proyecto nosotros cuatro. O ustedes tres van a hacer un proyecto. Pinten un proyecto ustedes. Les llegó un cliente a ustedes. Ok. Yo creo que el Pónganle un escenario. lanzamiento de un nuevo proyecto para que Juan entre en pauta. Listo. Lanzamiento de un nuevo proyecto. Listo. Definir las actividades. ¿Qué necesitamos para ese proyecto? Necesitamos una copy, una estratega en copy, una diseñadora de alto nivel y el cargo de Juan, que es un trafficker, ¿cierto? Y un proyecto. Listo. Y Y el el proyecto. y el project, listo. No tenemos project, estamos nosotros tres. Ok. Listo. Entonces viene aquí, chicos, salió este negocio. Les digo yo, hagamos de cuenta que yo soy el project. Y lo que el cliente necesita es estas piezas con este copy, con estas pautas montadas. Eso ya lo definí yo con el cliente. Entonces yo llego aquí y les digo, ¿a quién va dirigido esto? Chicos, esto va dirigido a clientes que tienen 350, 600 millones de pesos para comprar apartamentos y vamos a hacerlo de esta manera. Mari hace esto, Juan hace esto y Silvia hace esto. Estamos conversando y yo estoy dirigiendo, diciéndoles quién es el cliente final, el avatar, y quién lo va a hacer, qué departamentos vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces yo me pongo a evaluar la información que mi cliente que me contrató me dio. Y yo digo, perfecto, con lo que él me dio, con esto trabajamos, no se preocupe, señor, usted nos paga y nosotros hacemos esto. Yo llego donde Mari. Mari, me dieron este negocio. ¿Qué preguntas me harías? Ahí comienza todo. Ahí No te comienza cuál es escucho. ahí comienza todo. ¿Cuál es el cliente? El cliente es gente que compra apartamentos de 650 millones. Ujú. ¿Y qué tiene? ¿Cuántos ha vendido? ¿Cuál es el tipo del proyecto? ¿Cuál es qué? ¿Qué viene? ¿Qué tiene? ¿Quiere vender? ¿Qué Ah, hecho? él ¿Han vendido solamente me dijo que antes? necesitaba vender eso. ¿Cómo? Él solamente me dijo que necesitaba vender los apartamentos. ¿Te parece tanto lo que te digo? Eh, ¿Qué me pasó? Sentí un déjà vu. ¿Qué necesitan? Necesito el brief del cliente, saber de qué se No, él trata es el un cliente proyecto, nuevo que está empezando a trabajar y tiene unas fotos en obra negra. pero Ni eso no es siquiera tiene fotos suficiente, acabados. porque eso no es suficiente, porque yo necesito escuchar al cliente, en qué pensaron, a quién va dirigido el público, dónde está ubicado, qué. Eso está ubicado en el sur de tu ciudad, por allá al sur. Por allá roban. Entonces, Yo creo que Mike se quedó sin luz. si ustedes se dan cuenta, muchas veces nos llega la información así y queremos tener buenos procesos. El tema es que para tener buenos procesos, yo voy a hacer aquí tipo sindicato, pero con mucha inteligencia. ¿Sí? Es con mucha inteligencia. Necesitamos mostrarle a los projects y a la gerencia que la información incompleta nos pone en problemas a todos y que consumimos más horas y que al consumir más horas y tener más reprocesos, bajamos la rentabilidad de la empresa.
Silvia, ¿qué me preguntarías tú? Yo te diría que me vendas el proyecto como si tú fueses un comercial. O sea, dime cuáles son los beneficios, dónde está ubicado, cuál es el ticket, si aplica subsidios. O sea, véndemelo para yo saber qué debo comunicar. Pues Silvia, lo que pasa es que necesitábamos plata para pagar nómina. Yo no le pregunté nada de eso al señor. Pues vuélvalo a llamar y me avisa qué le dice el cliente, porque Y ese es el punto. Y mire que aquí es donde está la piedra en el zapato de ustedes. Y es que, y vuelvo a decir, es un sindicato en el buen sentido de la palabra. Necesitamos educar a Jason, a los projects y a la gerencia a mostrarles que sí trabajamos todos los días solucionando, que sí trabajamos todos los días en innovación y creatividad, pero que necesitamos data, que necesitamos información completa. O tú dejarías, el ejemplo lo pongo yo, lo voy a poner, yo no dejaría que a mi mamá no opere un médico si no tiene los estudios. ¿Usted dio los estudios? No, no, mamá no necesita estudios. ¿Y usted ya sabe qué tipo de sangre es mi mamá? No, ¿a qué eso se le pone cualquier sangre roja? Aquí lo clave para mí es en el tiempo que ustedes llevan trabajando, Silvia, que yo no sabía que llevas tantos años en la empresa, 6 o 8 años, lo que dijiste, 8. 8, tú ya tienes identificado la mayor falencia en tu área de cuando tú recibes información de la project, donde siempre se repite la mayor falencia que te pasan cosas incompletas. Sí, que casi siempre viene sin referentes o expectativa del cliente. Es como necesitan una valla. Ya. Eso viene siendo el requerimiento. La malla mide 3x1. ¿Qué otra cosa? A veces me pasa al contrario. A veces necesitan una valla, pero es que no han hablado con el proveedor. Entonces, hagamos un tamaño genérico. Y eso tampoco aplica. O sea, el tamaño ¿Cómo? genérico me cambia el formato y el formato me cambia el diseño. Entonces, hay reprocesos en que tú a veces tienes que hacer 2 diseños porque es que tenemos que cumplir con una entrega, aunque ellos no nos hayan dicho qué medida necesitan. Tamaño genérico. Ok, listo. ¿Alguna otra cosa que te pase mucho? De pronto, no hay contexto. La valla no me dice ni dónde va a estar ubicada, ni cuál es el propósito de la comunicación. O sea, como que es todo muy genérico, muy abierto. Y creo que el contexto obviamente orienta al diseñador hacia qué debería destacar o qué debo mostrar más. Igual para la copy, ¿no? ¿Qué copy debo poner si qué es lo que quieren comunicar o lograr con Listo. con esa valla? Entonces, mira que ya para mí, en este momento, en esta reunión, para mí, en este momento con Silvia, es decir, los 3 dolores de diseños por los cuales tienen muchos reprocesos o muchos stop, son estos 3. Y eso aquí necesitamos transmitírselo, Silvia. No sé, a la project, que es la que levanta la información. Ujú. ¿Y la proyecta a quién? Al El mismo cliente. cliente. Yo creo que antes del cliente tendríamos que educar al vendedor. Ok. O sea, necesitamos sentar a Jason a decirle, venga Jason, si usted vende eso, qué bendición tan grande, pero tenga en cuenta que si usted no vende esto y no tenemos esta información, nuestra promesa de valor no se puede cumplir. Y eso debe estar en contrato. Eso debe estar en un checklist que se le pasa al cliente que firma por esa valla, ¿sí? Que diga, se requiere todos estos, el checklist, el famoso checklist. Si usted no entrega todo eso, no espera un trabajo. Digamos que el ejemplo son 10 pasos. Me entregaste 6. ¿Qué porcentaje de resultado puedes esperar en esa matemática simple? No entregaste toda la información completa. Mari, de los dolores de cabeza tuyos en este paso que vamos, ¿sí?
¿Cuáles son los que más identificas que te llegue información incompleta a ti? A veces me dicen, hay que cambiar los anuncios. El cliente pidió cambiar los anuncios. Sí, pero hay que cambiar de los anteriores. Ah, no, pero hay preguntas. Entonces, vamos a lo mismo, una información correcta. Necesitamos cambiar los anuncios de hábitos y ya, pero ajá, cambiamos de precio, hemos cambiado de precio, qué quiere el cliente, a cuál público le vamos a dirigir, cuál es el mayor público que nos está El comprando, precio, la palabra, cuáles sí una nos están palabra. dando, cuáles sí nos están dando resultados y cuáles no, que ahí es donde entra el trabajo de Juan, mancomunado con el mío, y después el mío, o en dupla con el mío, más bien el de Silvia. No te escuché bien la última parte. ¿Hasta dónde me escuchaste? Que hay que cambiar los anuncios, el precio, la palabra, cuáles sí, cuáles no. Exactamente, o sea, por ejemplo, una project llega y me dice, Mari, que me dejan la tarea. Mari, hay que cambiar los anuncios de esto porque el cliente pidió nuevos anuncios y ya tenemos varios meses con el mismo. Pero no me deja un contexto. No me dice, oh, bueno, Mari, mira, tenemos que cambiar los anuncios porque esto que teníamos anteriormente no nos dieron un resultado. Juan nos recomienda, que es lo que te decía, que ahí entra a jugar el trabajo mancomunado mío de Juan Daniel mío, perdón, porque Juan antes, previo a eso, debe tener la joya, debe solicitarle a Juan Daniel un contexto. Juan, mira, ¿cuáles de estos anuncios nos están dando resultados? ¿Cuáles no? ¿Qué recomiendas de la ¿Cuáles tuvieron más impresiones? ¿Cuáles no? ¿Cuáles... Exactamente. Y ahí, bajándome eso de Juan, pues en un contexto real, yo entro a trabajar en dupla con Silvia. De decirle, bueno, Silvia, mira, yo tengo este concepto, y Silvia me dice, bueno, mira, teniendo en cuenta eso que tú estás creando, yo te propongo que hagamos el diseño de esta forma, y ahí van los anuncios. Y se lo dejan a Juan Daniel nuevamente para sentirlo check, y después pasan el camión. Normalmente Ok. eso no pasa. Normalmente me dicen eso. Hay que hacer un cambio de anuncios y ya. Y ya. Y no me da un contexto real. Por eso te dije, tengo un déjà vu. Cuando tú dijiste, no, es un cliente de 600 millones de pesos y quiere unos anuncios que necesita vender esto. Ok, ¿a quién le deberíamos de transmitir esa información? Principalmente la proyecto. Y luego la proyecta a quién. Al cliente. Yo creo que aquí tenemos que meter otra vez a Jason al baile. Probablemente. Sí, porque es que Jason es el que nos trae los clientes. Y una de las cosas duras en la empresa, cuando uno está creciendo una empresa como esa, yo no quiero molestar al cliente. Pero si el cliente no tiene resultados, el cliente se va de la empresa y se va enojado. Sí. ¿Sí? Y entonces dice que no ha tenido resultados. Pero la cuestión aquí es que no le hemos colocado los puntos sobre las sillas de esta es la información que nosotros requerimos para poder cumplir. Hay que hacer un cambio. Ya me la tomé. Hay que hacer un cambio, pero ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la data? Ok, yo sé que ustedes han transmitido toda esta información muchas veces. ¿Lo han hecho de manera oficial y organizada como en un documento? Pues la última vez trabajamos en un documento por áreas. Se trabajó en un documento por áreas donde se tenía cada función de cada área, el tiempo que se necesitaba para eso, para que se estipularan costos y basado en eso se vendieran los servicios. ¿Ese documento hace cuánto se hizo? De hace un mes, ¿cierto? ¿Ustedes lo tienen, lo pueden facilitar? Pues es que está muy genérico todavía, ¿sabes? Porque son muchos proyectos por cada área, pero nunca se ha hecho un solo proceso. Exactamente. Un proceso No se ha transversal no se ha condensado. hecho. Ok, entonces bueno, necesitamos encontrarlo así sea genérico para poder decir, hace tanto tiempo trabajamos en esto y en esta reunión con Silvia y con Mari y con Juan encontramos esto y esto y esto. Porque si no, nosotros encontramos esto, pero no nos ponemos planes para accionar, esta reunión es pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. O sea, para mí es coger esta información hoy, yo hago un documento mañana, se los paso a ustedes por el grupo, ustedes lo leen, le quitan, le ponen, le agregan, y yo se lo escalo a Juan, y se lo escalo a Jason, para que esto entre en la parte de negociación cuando llega el cliente aquí, que era lo que me decía Mari, que me encantó cuando lo dijo, oiga Carlos, pero ¿por qué esto no está todo aquí? No es todo un proceso de conversación, porque es que
En el último paso, que es el 7, ¿quién es el proveedor? Dice aquí, identificar especialmente quién, persona, departamento, empresa externa, proporciona las entradas definitivas en el paso 5, cumpliendo con los estándares del paso 6. Quiere decir que en este último paso, toda la información tiene que estar completa antes de darle ejecución. Pero entonces lo que estamos haciendo nosotros es dando ejecución sin la información completa. Pero queremos resultados. Entonces, yo veo aquí que el dolor de cabeza, lo digo con todo el respeto y cariño que me merece Jason, está en la parte de ventas o gerencia con José, que también se lo voy a decir. Lo que yo identifico es esto, o sea, estamos llegando al paso 7, que es una sentada, pero estamos llegando con defiéndase como pueda. Juan, en el caso tuyo, ¿cuáles son las 3 cosas o 4 que has identificado donde normalmente te frenas o te pones a inventar? Lo noto principalmente cuando hay como una falta de contexto del cliente o del objetivo de cierta campaña. Por ejemplo, bueno, sí, se habla que va a llegar un cliente y yo sé que se llama tal y que anda en tal ciudad. Y yo, ok, supongo que luego me darán más info. Pero la siguiente info que recibo es, Juan, hay que montar estos anuncios hoy, mira, pum. Y ya están diseñados los videos, ya están diseñadas las imágenes. Me dicen, el formulario es tal. Al final, yo creo que el 90% de las veces el formulario que me dejan no es el que pongo porque no tiene sentido. O sea, porque la project tampoco de pronto se toma el tiempo de saber sobre el cliente y coloca preguntas genéricas. Entonces, yo como que medio lo que entiendo con los anuncios, pongo las preguntas y luego pasa que nos pasó con un cliente. Pasó con un cliente que por el precio que tenía era un precio relativamente bajo, era menos de 200 millones. Entonces, todos asumimos que era un producto de low ticket, barato. Luego nos enteramos que era ese precio, pero por una caja de fósforos. O sea, lo convertía en un precio por metro cuadrado muy alto. Entonces ya no era low ticket, ya era un producto mucho más complicado de lo que parecía. Y nosotros todo el tiempo lo enfocamos como si fuera low ticket. O sea, y eso fue un error pues grande, porque fue un error de comunicación muy grande. Siempre estuvimos tratando de vender un proyecto caro como si fuera barato y por eso no llegábamos a nada. Y pasó porque no hubo como un contexto de, mira, esto es lo que vale realmente el costo por metro cuadrado, el cliente, y realmente, bueno, ya la Proyecto en su momento medio sabía, evidentemente José sabía, Jason sabía, fue el que cerró el trato, pero como que no se bajó esa información de que es un proyecto complicado por lo menos, el hecho de saber de que es complicado, ¿sí? Porque un proyecto de ese calibre de 200 millones no suele ser complejo. Y si uno ya sabe de pronto la etiqueta que es complejo, algo más le va a ver, si lo va a ver con otros ojos. No se va a comer como así a simple vista de que 200 millones es y ya. Entonces siento que es eso, como de pronto el contexto del cliente. Ese fue como el caso más grave, diría yo, pero hay veces que también pasa, que no, que es que queremos vender este proyecto, no sé qué, y no hay como mucha información. Entonces uno lo enfoca muy diferente. También de acuerdo en el avance de cada proyecto. Cuando el proyecto está más cerca de venderse todo, se vuelve más complejo todavía. Ya no funciona lo mismo que funcionaba en lanzamiento, ¿sí? Entonces hay que cambiar la estrategia. Pero no se dice como, Juan, estamos al 80% de venta. Es cuando yo noto, preguntando, que la gente ya no quiere comprar. Venga, pero ¿cuántas unidades le quedan? No, quedan menos de 10. ¿Y por qué no me dijo? ¿Sabes? O sea, ¿cuánto no hemos gastado acá? Menos de 10. Yo hubiera enfocado tema inversionistas y les hubiera dicho a ustedes, pues, lo que ya sabemos de los otros proyectos, porque el 80% de las veces, en ese momento, el cliente tiene que dar una oferta real. Sí, ya no es simplemente anuncio, sino, ok, entonces por referidos te damos tanto, ahora te incluimos esto, ahora te descontamos tanto, ¿sí? Y eso nosotros ya lo sabemos por experiencia. Y si sabemos en el momento adecuado que ya toca empezar a aplicar esos gatillos, por así decirlo, se le dice al cliente y no perdemos ni tiempo ni presupuesto. Entonces diría yo que uno, aunque ese fue mucho texto, es el tema del contexto completo del cliente. Sí, como bastante importante. Otro que tengo es tema de presupuesto, que ese ya es muy de mi área. Siento que el primer punto puede afectar a varias áreas a varias áreas en general, pero este el presupuesto siento que ya es muy de mi área. Y es que hay proyectos de que 1.500 millones que no quieren gastar más de 3 millones de anuncios al mes y quieren vender 5 unidades. El número no dan, o sea, de ninguna forma dan. Y no es por nada, así como usted dice, con todo respeto, el señor Jason, aunque yo se la he tirado porque, bueno, con Jason tengo una que otra confiancita de más,
pero eso es culpa de él, la verdad. O sea, que él sepa que el proyecto vale lo que vale, que acepte que 3 millones es suficiente. Siento que es un desconocimiento de algunas áreas que, bueno, ya la experiencia nos ha dado. O sea, hay proyectos que no sé, cuestan 800 millones, hasta 1.000 millones, invierten 8 millones por ahí y eso es como un mínimo, por así decirlo. Con eso podemos trabajar bien. Con 3 nos vemos muy cortados. Entonces yo creo que otro tema es este de el presupuesto que se define por cliente, porque lamentablemente yo ahí no tengo mano. Sí, en su pasado yo he intentado recomendar aumentos de presupuesto, tal, pero casi siempre iban a negativa, entonces fue algo de lo que me desentendí. Ok, ¿Qué otro podría decirle? Eh, de pronto hay como siento que esos dos son importantes. El ok, otro quizás podría ser ahí como un tercero, pero como por rellenar. Es a veces tema de claridad en la data. Y eso ya es, ¿sabes qué, Juan? digo, Espérate. Es que vivo cerca del aeropuerto y acabo de pasar mega avión encima de mi casa. ¿Claridad qué? y este es como de pronto el hecho de la información correcta de parte del equipo comercial, llamémosle setter o asesores, aunque siendo sinceros, más asesor del cliente. Con la parte de setter creo que hay una especie de más autoridad y se hace más caso a lo que uno pide. Entonces, por ejemplo, el cliente dice, no, esa semana me llegaron muchos sin dinero. Y yo, bueno, ¿cuántos son muchos? No, muchos. Y yo como, Entonces yo voy y miro y no son ni el 20%. Entonces a mí me toca como, a ver, el 20% definitivamente no son muchos. Y con el 20%, con la data que ya tenemos, no voy a hacer mucho, ¿sí? Porque no es suficiente data para cambiar una campaña completa. Entonces luego, no, esta semana recibí pocos interesados. ¿Cuántos? No, pocos. Y de 50 que llegaron, no sé, fueron 30 a 35. Entonces, ok, sí, o sea, para ti pocos es que tú querías de los 50, 51 interesados. Sí, algo es lo que suele pasar. Ok. Pero eso no Pregunta, es tan constante. pregunta para los tres. El brief que siempre se habla en diseño, que a mí me saca de quicio el brief, ¿es el mismo para todos tres o es un brief que divide por partes? ¿Eso significa para todos? No, Sí, yo he visto en reuniones que hacen dos tipos. Uno que es ujú. como cuando vamos a hacer branding, como que empiezan a preguntar y cuál es la competencia y todo eso. Y luego tienen otra reunión donde hablan netamente de ventas, de números, de todo eso, que es donde entra el tema numérico de Juan. Entonces, sí, he visto que Depende. dividen en dos partes. Como también he Ok, visto que lo hacen en una sola sesión. Eso iba a decir, hay ok. veces que los dividen y hay veces que están en un solito, como dice Silvia, y los aplica para todos, o sea, son las preguntas generales. O sea, cuando son estrategias, cuando es un cliente nuevo así que va a entrar, a veces lo hacen general. Y de pronto sacan otro espacio si tiene CRM o algo así, que ahí también te pidieran jugar otro espacio. Ya, Que si tiene CRM, que se necesita esto, entonces ahí se involucra Juan Daniel, con la propia nada más. chévere. Ya terminé de escribir mi libro, otro libro que llama Cero Reprocesos, y entonces en ese libro incluye una palabra técnica, y ahí se las pongo en el computador. ¿Quién la quiere leer? La isquemia es la disminución o interrupción del flujo sanguíneo a un tejido u órgano, lo que provoca falta de oxígeno y nutrientes, hipoxia, y puede causar necrosis, muerte celular. Puede ser aguda repentinamente o crónica, gradual, afectando comúnmente al corazón, cerebro o extremidades. Ahí nomás. Entonces yo introduzco este término de isquemia en mi libro de comunicación porque digo, cuando nosotros sufrimos de isquemia comunicativa, generamos esto. Eso sucede en los órganos. Deja de llegar la sangre a los órganos, pero cuando yo dejo de pasar la información a mi equipo, ¿sí? Puede ser aguda, repentina, crónica, afectando comúnmente el corazón, Mari, el cerebro, Silvia, las extremidades, bueno, un ejemplo cualquiera que estoy dando aquí. Porque cuando la información no fluye, pues ambigua, nos vemos en estas situaciones. Yo lo que encuentro, y pues me corrigen si me equivoco, señores, por favor, es que entre ustedes tres, entre sus tres áreas, a veces trabajan en paralelo, pero no tienen inconvenientes. Sí, hay veces que si está la información planteada y se sabe que se le tiene que enviar al otro, no hay que estar como así agarraditos de la mano, como quien dice.
O sea que lo que necesitamos es que los projects bajen la información completa, pero antes de que los projects bajen la información completa, necesitamos que los projects sepan cuál es la información. Chicos, yo les puedo pedir un favor de aquí al miércoles. ¿Por qué al miércoles? Porque yo desde el miércoles me reúno con José, pero yo puedo hacer el trabajo un miércoles en la tarde o jueves en la tarde, y es, pásenme en un documento, ¿sí? Con todos los puntos importantes, claves, que ustedes consideran que les deben de pasar, pero no que sean todos los que el color, el número de color, no, todos los puntos claves que ustedes han visto que en la historia de su trabajo no les pasan completos, que son los que los meten en problemas ustedes. O las excusas, o los problemas. O sea, cuéntenme en la historia, porque yo tengo que hacer una reunión con ventas, con gerencia y con project. O sea, ustedes quieren que Mari rinda más, Silvia rinda más, Juan de más resultados, vean lo que están pidiendo. ¿Qué piensan? No, sí, está bien. Sí, yo creo Yo que les voy ahí es más como o sea, lo que decía Silvia y Mari, que a veces hacen como briefs separados, pero al final hay uno general y es el tema del proyecto, que es cómo funciona. Yo creo que Silvia lo resumió muy bien. Dígame, véndame usted, asesor, el proyecto. Y con eso uno entiende, con eso Silvia puede trabajar más o menos con lo que ella sabe, con la experiencia que tiene. Ah, bueno, si es un proyecto de este calibre, más o menos sé que algo así voy a diseñarlo para que sea más limpio, no sé qué. Mari igual, si es de este proyecto de más calibre, voy a hablar más de hito parado. Y yo, listo, si sé que es más calibre, voy a filtrar mejor así, ¿sí? ya. Yo he tenido varias experiencias con los temas parecidos a ustedes, pero en temas diferentes. Yo me acuerdo en Cali, el más puntual que tengo es en Cali. Se empezó el proyecto de la Universidad Javeriana, expansión etapa 2 en esa época, y eran casi 30.000 metros cuadrados en desarrollo. Y se inició al mismo tiempo el edificio Confenalco, que eran 8 pisos y eran 2.000 metros, 4.000 metros cuadrados. Les cuento la historia que es fácil. Universidad Javeriana se demoró 6 meses en reuniones directivas de martes y jueves con todos los profesionales, y era obligación de todas las empresas que participaban en el diseño y la construcción de la Universidad Javeriana participar todos los jueves en esos comités. Y eran comités de 7 de la mañana a 3 de la tarde, donde se echaban madres, donde se peleaban, donde ajustaban todos los diseños. El edificio Confenalco, el nombre de una arquitecta que conocí y trabajé con ella, dijo, yo no necesito todo eso. Iniciaron a construir. La Universidad Javeriana empezó a construir 6 meses después. Después de 6 meses de reuniones con todos los profesionales. Eran reuniones entre 30 y 40 personas. El edificio Confenalco empezó a construir y terminó siendo un proyecto 10 veces más pequeño, terminó un año después que la Universidad Javeriana, con sobrecostos altísimos. ¿Por qué? Porque nunca se pusieron de acuerdo antes de iniciar la obra en todo lo que necesitaban. Yo me acuerdo que en la Javeriana llegaba el de conductos de aire acondicionado. Miren, señores, por el piso tal, y todos tenían el plano del piso 2 abierto, el conducto pasa por estos lados. Entonces decía el eléctrico, por ahí no puede pasar porque hay un tablero eléctrico. Decía el de agua, por ahí no puede pasar porque hay un tubo de agua y va una llave. Solucionémoslo. Y no se avanzaba hasta que no se solucionaba eso. Resultado, fue una obra que ahorró dinero en el momento de construcción. Acabó antes del tiempo previsto y el edificio Confenalco terminó un año después porque hicieron solamente 2 meses de reuniones y reuniones superficiales sobre ajustes de diseño. Pregunta, cuando ustedes reciben un cliente, ¿tienen una reunión en conjunto para recibir la información o es información por separado de la project para cada uno? En la mayoría de veces es la segunda opción. A ¿Todos veces separados? hemos hecho la primera, sí. Yo en todas separados. Mm, ¿Y les parece bien? No realmente. O sea, Porque yo no veo no solo problema, el proceso para la project. yo no veo problema si luego está la información alojada en algún sitio. O sea, que tengan un documento, brief, cliente tal. Y el proyecto está total y que uno se lo pueda leer. O sea, al final siento que por ese lado la reunión
no sería sería prescindible, ¿sí? Pero si no lo va a ver dentro de la reunión, o si es un proyecto complejo o que se quiere hacer algo más complejo, pues sí sería necesario para que se entienda mejor. Si hay un cambio de última hora, si cosas O a así. Sí, pero veces eso ya las no dudas es. que pueden hacer. Yo creo que si Mari tiene una duda que yo no había previsto, si es en una reunión, yo digo, vea, eso no lo tuve en cuenta. Creo que A mí esas me cosas parece que debería tampoco ser una nunca. sola reunión para mostrar un proyecto a todos. Podría ser. Mm. Y imagínense, si son cinco áreas, la proyecto tiene que reunirse 5 veces con cada persona. Prepara una buena reunión, lleva toda la información, se reúne, se demora un poquito más la reunión, pero todos salen con el contexto, que es la palabra de la reunión de hoy, el contexto claro. Pero ahí de pronto es diferente, Carlos, porque la proyecto lo que hace es reenviar una grabación de ese brief y pasa algo. Por lo menos hay veces que la grabación la hace Natalia, Jason y José Luis, pero la proyecto es Estefanía. Entonces todos estamos contextualizados por una grabación, pero nunca hay como una coordinación del equipo, no. Pero entonces, si eso que me estás diciendo es oro, como dice ChatGPT, eso que estás diciendo es oro, Silvia. Ya estamos hablando como como la inteligencia artificial. Eso que te pasa en una grabación te deja con vacíos, Algunas veces. algunas veces. Y esos vacíos te pueden durar un día, 2 días mientras tienes espacio, pero si se hace una reunión de una vez y ejecutamos eso, ¿qué les parecería mejor? ¿Seguir con el tema de grabación que no está funcionando y se vuelve teléfono roto o una reunión con toda la información completa? A mí me parece que las dos funcionan. O sea, entre lo que él planteó, mejor la reunión completa. Pero de pronto colocando una tercera opción que se organice la información completa en un archivo. O sea, que se tenga brief del cliente y tome su PDF. No, pero es que ahí tienes una cosa clara, la información tiene que ser organizada para todos. Ah, Ella tiene que llegar con todas las carpetas, llamémoslo así, Silvia es solo suyo, Juan es solo suyo, Mari es solo suyo, y lo que vamos a hacer, les voy a vender el proyecto a ustedes, cada ustedes aportan ideas, hacen preguntas, y de una vez se soluciona. Y si hay temas ahí, de una vez ya, la project se va para donde ventas y se va para donde cliente. A mí, a mí eso me da mucho miedo, Carlos, ¿Qué? francamente, que sea una proyecto que explique nada más y no es porque ya no sean capaces. Pero ¿qué pasa? A mí me ha servido mucho más cuando yo veo el brief completo de boca del cliente, a viva voz del cliente, cuando me lo explica una proyecto como yo lo entendí, porque a veces ellas pueden comprender algo y el cliente dice, pero esto es lo que yo quería decir. Ok, Entonces te voy a siento que contar. Yo a mañana, veces, espera, déjame terminar la idea. dale. Yo sí creo relevante que de pronto lo que no sé, se me ocurre acá que lo que se puede estructurar mejor sea el brief que la project va a presentarle al cliente, que se tenga en cuenta de pronto temas de comunicación, temas de diseño, temas de pauta. Lo que pasa es que entiendo el punto que dice Silvia, y es que estando uno en una reunión, los tres, por ejemplo, directores, yo entiendo que no lo hacen por tiempo y por temas de costos, uno puede hacer otra pregunta, es que la project de pronto no tiene como esa agilidad. Pero ¿qué pasa si viene la project a bajarnos la información? Yo voy y le pregunto, ven, pero ¿qué dijo esto? No sé, tengo que preguntarle al cliente. Entonces es un desgaste igual un proceso de que ella tenga que preguntarle al cliente eso que me sirvió a mí en el momento. Entonces, ¿qué pasa si uno estructura el brief en conjunto, que es lo que dice Juan? Se le dice, bueno, ya hasta aquí está el brief del cliente grabado con las preguntas que ustedes hicieron, véanselo y se reúnen a trabajar en la estrategia, porque creo que esto nada más se hizo 1 o 2 veces. Y creo que los cargos iniciaron así, tanto el de Juan, el de Silvia y el mío, era que había una parte de estrategia creativa donde nos vamos a reunir en conjunto a crear lo nuevo del cliente. Y normalmente, pues lo que dice Juan es cierto. Me la dan a mí, que saco el concepto de comunicación, pasa Silvia diseño, y Juan nada más monte. O sea, no hay una primera reunión de las 3 partes operativas, que somos los 3 directores que estamos aquí, para saber si así está bien el cliente o qué puntos pueden aspectos a mejorar de lo que se hace inicialmente. Chévere, me gusta mucho tu aporte. Mañana tengo una reunión con un ejecutivo de Colgas
y mañana él va a decidir si trabaja conmigo o no. Entonces yo te voy a contar. Mañana está la empresa que le vendió a Colgas. Y esa empresa me contrata a mí para que yo atienda el directivo de Colgas. Pero está el jefe de los jefes y el jefe de la persona que yo voy a atender, para que él y yo hablemos. Entonces, en esa primera reunión vamos a ver 5 personas, ¿sí? Y cada uno va a decir qué quiere lograr y qué espera de mí y qué esperan de él. Y en esa primera reunión, que dura 50 minutos, 1 hora, es para plantear todas las expectativas, para que yo me reúna a trabajar con ese ejecutivo 4 a 5 horas en los siguientes meses. Siempre que me llega un cliente de este nivel de multinacional, de empresas así grandes, nunca lo recibo así: hola Silvia, ¿cómo estás? Yo soy Carlos y empezar a trabajar. No, llega Juan, que es el jefe de Mari, y Mari es la jefe de Silvia. Y viene mi jefa, que es la que me contrata a mí por una empresa externa, y viene el coordinador del área. Imaginen toda la gente que participa para esa reunión. Y ahí se levanta, cada uno levanta documentos, y al final la misma pregunta del millón que yo les hago a ustedes: ¿qué se lleva claro? ¿Qué va a ejecutar? Para que cuando entreguemos el resultado no vayamos a decir: ahí es que yo no sabía, ahí es que no me lo habían dicho. O sea, ahí se frenan todo. Entonces, la propuesta que me da Mari me parece muy buena, y eso le cura dolores de cabeza a cada uno de ustedes, le cura dolores de cabeza a la project, y de una vez logramos entender la visión del vendedor, del dueño del proyecto. Eso me gusta mucho. Silvia. Yo quería decir algo que es que siento que es el dolor de José cuando dice como que no, pasemos la grabación, cada quien la ve y ejecutamos. Es ahorrar tiempos. Sí. Entonces, los tiempos que se estipulen en el contrato tienen que ser más amplios, porque es que si le vamos a pedir a la project que baje sí o sí la matriz, nos dé todo el contexto organizado, ellas muchas veces lo tienen que hacer sobre el tiempo que nosotros vemos el brief, porque no les dan el tiempo. O sea, son 15 días, en 15 días se entregan. Ellas no tienen el tiempo a veces de bajar la información inmediatamente porque ya están corriendo dentro de los 15 días que se suponen que son de ejecución. Entonces, la organización previa tampoco existe. Ok. Eso es clave. Eso es clave porque todo eso suma. Y si se quiere un mejor resultado, pues se necesita ese tiempo. Y yo creo que las únicas dos que han dicho en encuestas que necesitan tiempo para desarrollar estrategias creativas buenas son ustedes dos, Silvia y Mari, que lo han escrito. O sea, necesitamos tiempo para creatividad. ¿Sí? Pero no lo hay. ¿Sí? Pero de todas formas, nosotros necesitamos poner esto que de una u otra forma, si no hay el tiempo, con el tiempo que tenemos, necesitamos mejorar el proceso para que generemos esa mejor, dejemos de tener esa isquemia, esa falta de comunicación clara. Entonces, yo creo que podemos dejar ahí, yo tomé nota, vuelvo a ver la grabación, saco los puntos, pero como sé que se van a acordar de cosas, Juan, pásenme por escrito al grupo o al privado, ¿sí? Los puntos que ustedes creen que necesitan mejorar y que les están doliendo y que no se han mejorado y que por eso tienen tantos inconvenientes, pero que si les atienden a ustedes, ustedes pueden desarrollar un mejor papel. ¿Listo? Juan, ¿tenés preguntas? Por mi parte, no. ¿Qué te llevas claro de esta reunión? Que tenemos que tener más sinergia, los tres, Silvia, Mari y yo, y que al final, aunque sean áreas diferentes, noto que tenemos como dolores muy, muy similares o los mismos. Sí, y manejan el mismo proyecto. Yo voy por el lado de, venga, entrégueme el proyecto con la project, pero hagamos una sola reunión y ser muy puntuales. Porque otra cosa que puede ser listo. Mari dice, pero yo prefiero recibirlo del cliente. Listo, si el cliente no está disponible, nos tocó con la project, sí, pero que venga con toda la información completa, como dijo Juan. Mari, ¿qué te No, llevas de esa reunión? yo iba a decir a la grabación del cliente. Pues entonces, o sea, puede estar la project
Y prometo cambiar los audífonos. Por favor. Te lo prometo. Yo digo o sea, que la proya haga la reunión, pero que nos entreguen la grabación, porque a veces lo que te digo, o sea, es mejor recibir la viva voz del cliente, del cliente, que es lo que tiene en la cabeza y que quiere, sino que lo que debe estructurarse tal vez mejor son las preguntas, que pueden estar involucradas en las 3 áreas, las preguntas que estructura Silvia, las preguntas que estructura yo del área de comunicación. Es como si tú cogieras un brief, lo dividieras, esto es comunicación, esto es diseño y esto va a ser pauta. Y adicional, ¿qué me llevo? Pues lo que decía Juan Daniel, nosotros somos una sinergia, pero que también esto es un engranaje de todo. Y mira que tú decías, aquí te meten en el baile Jason, claro, todo comienza desde arriba. Y que es importante que así como se estipulan los procesos, se cumplan. Es decir, que de pronto por tiempo y por alguna urgencia se puedan mover ciertas cositas, pero no que entreguen un cliente como, no, eso es mucha pérdida de tiempo, hágale, ya tiene esto y dale. Porque eso sí les pasa con mucha frecuencia. La Biblia es muy sabia que dice, en vano edifican los obreros si Jehová no edifica. En vano trabajamos nosotros y la cabeza no tiene la orden de cómo se hacen las cosas. En el primer video que vimos nosotros cuando empezamos a trabajar, es el operario, ustedes que son los que están haciendo las cosas, son los que saben cómo se hacen las cosas. Y ustedes deben de subir esta información a gerencia. Necesitamos que se haga así para ahorrar tiempo y plata. ¿Sí? Y ante todo energía. Silvia, ¿qué te llevas? Que necesitamos hablar con Jess. No, sí, o sea, creo que Jason tiene como la batuta para ayudarnos a mejorar muchas cosas y creo que tiene mucho desconocimiento también. Entonces, creo que es importante que él conozca realmente cómo operan las áreas y cómo funciona cada cosa. Porque a veces desde el desconocimiento uno puede ver las cosas por fuera quizás sencillas o fáciles y por eso siento que a veces lo minimiza. Chévere. Chévere, chévere, eso es muy cierto, hay que conocer cómo funciona cada área, si no se conoce cómo funciona cada área, uno comete errores muy grandes, sin intención, ¿sí? Entonces, yo lo dejo así, yo hago un resumen de los puntos que tengo, subo la grabación hoy a YouTube, Mari, de comunicación, y te vas a dar cuenta, y te paso el copy, y te paso las preguntas que yo copié, porque copié 2 hojas de cosas que pedían, y te vas a dar cuenta que toda la empresa está diciendo tenemos isquemia en comunicación. Hay un problema en comunicación. ¿Y me pasas el link de YouTube para verla? Sí, sí, claro, yo la paso. Listo. Listo, chicos, muchas gracias. Carlos, a ti por el tiempo. Bueno, Gracias, Carlos, por el tiempo. Un Silvia y Mari. abracito. Chao, chicos. Chaito. Estamos Gracias. hablando. Chaito. Chao, chao.